Hay una frase que repetimos tanto que dejamos de escucharla. Ordénate y luego actúa. Primero el plan, después la acción. Primero la sanación, después la vida. Primero el sistema, después el trabajo. Suena tan obvio que parece una ley física. Es la lógica del arquitecto. Nadie construye un edificio sin los planos terminados. Primero el dibujo, después el ladrillo. Y la trasladamos sin pensarlo, al cuerpo, a la mente, a la vida entera. Un nuevo curso, una nueva información, la nueva promesa que me sacará de un estado. Esperamos estar ordenados para empezar a vivir del modo en que querríamos vivir. Pero hay un problema. El cuerpo no es un edificio, y nunca lo fue. Mira tu propia mano. Antes de tener huesos, tuviste cartílago, una estructura blanda, flexible, ya con la forma aproximada de lo que sería tu mano, pero sin la dureza, sin la rigidez del hueso. Y el hueso no llegó después, como un molde que se coloca desde afuera sobre esa forma blanda. El hueso se formó adentro del cartílago, se osificó desde el interior de lo que ya estaba ahí, moviéndose, viviendo. No hubo un momento en que el cuerpo dijera: ahora tenemos el plano completo, construyamos. La estructura emergió de adentro de la función, en base a la fluidez de estar vivo. El hueso, una vez formado, sigue cambiando toda la vida, según cómo lo uses. Más carga, más densidad ósea. Exactamente en los puntos donde la carga ocurre. Menos uso y el hueso se reabsorbe. No hay un plano previo que diga: aquí va más hueso. Lo decide la actividad misma. La estructura es sedimento de la acción, no su condición previa. Volvamos a la frase del principio. Primero ordénate y luego actúa. Sigue el plan. ¿Y si fuera al revés? No actúa cuando estés ordenado, cuando tengas un plan, sino el orden es lo que va quedando de haber actuado. No es que haya que esperar a tener el esqueleto para empezar a moverte. El movimiento es lo que construye el esqueleto. Eso es Wu Wei. Wu Wei no es no hacer nada hasta que todo esté en orden. Eso sería la fantasía del arquitecto disfrazada de sabiduría oriental. Y como se dice en los textos sobre la creación, primero fue el caos. La creación surge del caos. El caos ya es movimiento. Wu Wei es actuar sin la pretensión de controlar la forma final. Es dejar que la forma emerja de la acción natural repetida, como el cauce que el agua talla sin haberlo planeado. El río no dibuja su cauce antes de correr. El cauce es lo que queda cuando el agua ha corrido una y otra vez. Y el Tao Te Ching mismo es así. 81 fragmentos sin arquitectura argumental, sin un edificio lógico que se construye capítulo a capítulo hacia una conclusión. El Tao Te Ching no se construye, se decanta. Piensa en el músico, que espera sentirse listo antes de tocar frente a otros. Puede esperar años, porque la soltura no llega antes del escenario. Llega de haber estado en el escenario, sin estar listo, muchas veces, hasta que el cuerpo aprendió,
lo que ningún ensayo a solas le pudo enseñar. Si has estado esperando la claridad para empezar el proyecto, la calma para tener la conversación difícil, la disciplina para sentarte a practicar, prueba esto. No busques la condición, busca la repetición mínima. 10 minutos, una llamada, una frase escrita, no para llegar a algo, para que algo con el tiempo empiece a osificarse. Hay algo parecido en el campo. Masanobu Fukuoka, agricultor japonés, creador del método que lleva su nombre, dejó de arar su tierra. No por pereza, por observación. Vio que el suelo ya sabía cómo construirse. Capas de paja que se acumulan, raíces que mueren y aflojan la tierra, trébol que fija nitrógeno, sin que nadie se lo pida. 30 años, sin arar, sin fertilizante, sin pesticida, sin siquiera arrancar la maleza. Y el suelo se volvió más fértil que el de los campos bien trabajados a su alrededor. Y no porque no hiciera nada, Fukuoka sembraba. Esparcía semillas libremente, envueltas en barro, para que el suelo las recibiera cuando estuviera listo, no cuando él decidiera que debían germinar. La fertilidad no fue el plano, fue lo que quedó de dejar que las capas se acumularan solas, temporada tras temporada. Y hay algo muy similar en la psicología clínica. A alguien que atraviesa una depresión, se le suele tratar desde el ánimo, mejorar el ánimo, pensar positivo, cambiar la forma de ver la vida y que desde ahí vuelva a moverse. Pero en una depresión, las ganas no llegan primero. El plan puede sonar muy bien y el cuerpo no lo sigue. En el tratamiento que realmente funciona, se hace al revés. Se programa una acción pequeña, concreta, sin esperar el estado de ánimo correcto. Caminar 10 minutos, enviar un mensaje, lavar los platos, sin ganas, sin ánimo, sin sentirse listo. Y el ánimo, cuando aparece, no es la causa de haber actuado, es lo que queda de haber actuado sin él. Si has estado esperando algo para empezar otra cosa, sentirte ordenado para actuar, sentir que tienes todo el conocimiento para empezar a vivir del modo que de verdad quieres, date cuenta de lo que estás pidiendo. Estás pidiendo el hueso antes que el cartílago. Estás pidiendo algo rígido, duro, antes de la flexibilidad, antes de la blandura. El orden que sentirás cuando finalmente aparezca no es la condición que te permitió actuar. Es el sedimento de haber actuado varias veces sin esperar a que apareciera primero. No hay un plano, hay cartílago moviéndose, osificándose en los lugares exactos donde la vida hizo presión. Eso es todo lo que el cuerpo necesitó para construirse. Es probable que sea todo lo que tú también necesites. Así que no te preguntes qué plan te falta, aunque a veces efectivamente falta un plan. Pregúntate, ¿qué acción pequeña, repetida esta semana, podría empezar a osificarse en algo? Elige una sola. No la pienses más de 1 minuto. Actúa hoy, aunque el hueso todavía sea cartílago. Con cariño, el gran mapa de tu vida.